cómo las humanidades nos pueden ayudar a desarrollar la empatía y la comprensión intercultural. Si bien la tecnología nos va a ayudar a que tengamos más tiempo libre, si bien la tecnología nos va a estar ayudando a hacer esas actividades que son un poco más repetitivas, ¿qué nos queda? Lo verdaderamente humano. Ahí es donde nosotros vamos a comenzar a hacer estas aportaciones. Pero antes de iniciar, déjame platicarte una anécdota que me sucedió hace unas cuantas semanas. Fíjate que me llamó un director muy preocupado de su desarrollo profesional y me decía, ahorita estoy yo participando en una organización transnacional como Data Science and Business Intelligence. Obviamente, cuando yo escuché ese título dije, oh, esto debe ser algo completamente novedoso. Le decía, hábleme un poco más acerca de su actividad. Y me decía, mira, yo lo que tengo que hacer entre varias de mis responsabilidades es diseñar estrategias de principio a fin, porque necesito garantizar el crecimiento de mi organización y que este crecimiento se vea reflejado en utilidades, en market share. Y bueno, pues necesito hacer una serie de actividades que me lleven a esto. Digo, ¿y por qué me busca? Porque tengo un problema. Yo soy un experto en lo que hago, pero soy muy malo a la hora de interactuar con los demás. No entiendo a mi equipo de trabajo. Cuando ellos hacen bromas, yo no sé si reírme porque no alcanzo a identificar qué es lo que están haciendo. Y eso me tiene preocupado. Digo, ¿por qué? Porque así no voy a poder llegar al siguiente nivel organizacional. Estaba hablando yo con un profesionista experto en hacer crecer a las organizaciones, pero tal parece que yo estaba hablando también con un profesionista que no se conocía ni él mismo. Las organizaciones requieren de todos estos profesionistas con habilidades técnicas, con estas competencias que ayuden a generar toda esta riqueza económica que se distribuye entre todos los integrantes de las organizaciones de alguna manera. Pero lo que verdaderamente está marcando la diferencia en las organizaciones es cómo te relacionas con los demás. ¿Cómo haces realidad estas competencias que vamos a empezar a escuchar en el mundo laboral, que tiene que ver con la centricidad en el cliente? ¿Cómo? Ya no basta con que tú satisfagas sus necesidades, sino que lo pongas al centro de tus decisiones. Lo más importante ya no son los procesos, son las personas. Pero ¿cómo puedo poner en el centro a las personas si no tengo una forma de identificarme y de comprender sus emociones, sus motivaciones? Hoy vemos que tenemos gran avance tecnológico y la primera reflexión que tendríamos que llevarnos es, ¿cómo está mi avance humano? ¿Qué tanta capacidad tengo de lo que yo hago ponerlo al servicio de los demás y que eso me lleve a un crecimiento? ¿Cómo podemos ver en esta historia, si quisiéramos adentrarnos en cómo estuvo esta persona formándose académicamente? Pues es fácil identificar que es un experto en disciplinas que tienen que ver con la ciencia, es un experto aprendiendo procesos, aplicando estos procesos, estas actividades propias del cerebro izquierdo. Pero en estas competencias en las que él tiene que convivir, que relacionarse con los demás, parece que su cerebro derecho no fue tan desarrollado como el izquierdo. ¿Por qué habrá sucedido esto? ¿Cuánta responsabilidad tiene el propio individuo? ¿Y qué tal que son sus estructuras biológicas? ¿Qué tal si es la capacidad de su cerebro? ¿Y qué tal que fue la capacidad de sus instituciones formadoras las que no le ayudaron a ir desarrollando estas competencias más humanas? ¿Qué te parece si vemos un poquito más amplio el entorno donde esta persona se formó? Sin duda alguna, este profesionista
ha estado viviendo en lo que tú y yo también vivimos, que le llamamos sociedad globalizada, altamente orientado a los resultados y a los resultados económicos, cuyo éxito se ve reflejado en los indicadores financieros, donde muchas veces los indicadores humanos no se ven. El ROI, el EBITDA, la utilidad, y cuáles son los indicadores humanos que están dentro de los estados de resultados de las organizaciones. Si bien hoy estamos hablando de las empresas que generan bienestar, de las empresas donde todo el mundo quiere ir a trabajar, hoy por hoy los indicadores económicos nos están llevando la delantera. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad globalizada y económica, y eso es algo que no podemos olvidar. Las instituciones educativas forman parte de estas sociedades globalizadas y han de responder a los requerimientos que tiene esta sociedad. ¿Qué es lo que también estamos valorando en las instituciones, en las universidades? Lo rentable, lo que genera éxito, la productividad. La educación está de alguna manera supeditada a los indicadores productivos en detrimento de las actividades humanas. Hace poquito acabamos de vivir este tiempo de pandemia, estamos viviendo los tiempos post-pandemia, donde se está privilegiando la tecnología, y si no hubiera sido eso, el uso de la tecnología, ¿qué hubiéramos hecho durante esta época en la que no podíamos tener contacto unos con otros? En especial, ya nos los decían al inicio, estamos viviendo con la inteligencia artificial. Tú y yo vivimos en ella constantemente. No cabe duda que estamos viviendo esta revolución tecnológica donde cada uno de nosotros estamos inmersos. Estamos inmersos en la manera en que interactuamos. Pues ya vimos ahorita al ingeniero en un Zoom. Pudimos verlo de viva voz. En la forma en que nos comunicamos, el WhatsApp, bueno, sigue siendo una de las aplicaciones que si no fuera por ellas, ¿cómo nos aburriríamos en los tiempos libres? Hace rato que venía y me senté y observaba. Todos teníamos un teléfono en el WhatsApp. Y yo dije, ¿y cuando no teníamos WhatsApp, qué hacíamos? Voltear al de al lado y ponerme a platicar con él, porque si no, se me pasaba el tiempo más, de manera más difícil. Hasta en la forma en que nos divertimos, estamos teniendo la inteligencia artificial. Llegó para quedarse y qué bueno que la tenemos. Pero ahora nos lleva a nosotros a planteamientos interesantes. Las instituciones educativas no están ajenas a los modelos económicos y no deben estarlos, formamos parte de ellos. Como se mencionó anteriormente, en nuestras universidades estamos privilegiando la transmisión de conocimientos de carácter aplicativo. Yo te invito a que te preguntes, ¿cómo está tu oferta educativa? Aquí te tengo una gráfica muy interesante donde puedes ver cuáles son las principales carreras que se están ofreciendo, las más exitosas. ¿Cuántas de ellas son humanidades? Preguntémonos. Las universidades somos parte de este mundo económico. ¿Sacaríamos algunas de estas? ¿Privilegiaríamos otra? ¿Qué tendríamos que hacer para que el cerebro izquierdo se desarrolle en la misma medida que el cerebro derecho? Muchas de estas carreras están ligadas directamente a la rentabilidad porque son mucho más atractivas para el mercado. Pregúntale a tus estudiantes por qué entran a finanzas, por qué entran en las ingenierías. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, la sociedad nos hace una promesa con respecto a este tipo de actividades. Pero ahora vamos a ver no solo nuestra oferta educativa, nuestras estrategias educativas, en dónde se basan. Muchas veces en lo que es el acopio de datos, el acopio de conocimientos, de procesos, en la alta especialización que ahora ya tenemos, y dejamos en segundo término en nuestras estrategias educativas estos encuentros entre alumno-institución, alumno-alumno, alumno-docente.
¿Por qué necesitamos este intercambio, este encuentro? ¿Por qué es más fácil tomar una materia virtual? Porque me estoy perdiendo del enriquecimiento humano que me da el contacto cercano. Este profesionista que yo te contaba hace unos minutos no tuvo ese acercamiento, este estar contigo para aprender a leer sin palabras tus emociones, tus sentimientos, lo que me quieres decir. El chat GPT les va a ayudar a hacer la tarea y qué bueno, ¿dónde van a estar los conocimientos en la tecnología? ¿Qué necesito enseñarles ahora? A analizar con criterio, a identificar la calidad de las fuentes, a leer entre líneas qué es el ser humano y cómo se está comportando. Qué bueno que los conocimientos los tengamos en la red. Subamos un nivel, vayámonos a lo humano, crea, define, genera, reorienta. Hoy por hoy, el algoritmo del chat GPT no lo hace. ¿Lo va a poder hacer? Yo no lo dudo, pero eso es lo que a nosotros como formadores nos tiene que llevar a cuestionarnos y a movernos. Si lo tecnológico está en la red, ¿cómo los enseño a ser seres humanos? ¿Cómo promuevo su humanidad? ¿Cómo exploramos estos ambientes que más o menos desde la Edad Media los dejamos de explorar? Todos estos factores que acabamos de mencionar están diluyendo lo que es propiamente humano. Nuestro enfoque como formadores en esta sociedad globalizada es muy utilitario, muy pragmático. Yo no digo que lo quitemos, lo necesitamos, así es el mundo donde vivimos. Pero ¿qué esfuerzos tenemos que comenzar a hacer para integrar esta humanidad? Conforme avanza la civilización, los problemas globales que ahora tenemos también cada vez más son más preocupantes. Esta creciente violencia que vivimos en nuestro país no es única de nuestro país. Cuestionémonos cómo está Centroamérica. Estas guerras que creemos que van a acabar en 3 días, pues Ucrania creo que ya lleva un año, Israel sigue peleando con un ente que no está localizado como país, pero existe, se da. ¿Te das cuenta cómo nuestros problemas también tienen una escala diferente a la de que teníamos anteriormente? ¿Cómo puedo pedirle a estos profesionistas que he formado en las ciencias exactas, cómo puedo pedirles que se compadezcan del otro cuando mis actividades como institución formadora fueron a la recopilación de datos? Es un poco cuestionante lo que nos podemos empezar a hacer. Acá, si quisiéramos definir qué es el humanismo, nos tardaríamos y necesitaríamos de la ayuda de muchos filósofos, de muchos humanistas que todavía tenemos. Académicamente hablando, el humanismo la vamos a estar asociando con materias como la literatura, como las artes, como la filosofía y todas aquellas disciplinas que pongan en el centro la condición humana, de tal forma que van a contribuir al desarrollo integral. Yo ahorita me acordaba de este profesionista que te platicaba. Es como si su cerebro hubiera crecido más de un lado que del otro. ¿Cómo le hacemos para que crezcan en la misma medida? ¿Qué me dejan las humanidades si yo las integro a mis materias, a mi actividad cotidiana? Fíjate todo lo que podemos ganar, llamémosle competencias, llamémosles comportamientos. Me va a permitir ampliar la perspectiva de mi profesionista. Me va a permitir cultivar la empatía, encontrarme con el otro. Y esto me lleva a la comprensión de sus motivadores, de sus actividades. Me va a permitir mejorar lo que hoy llamamos la ciudadanía y alentar la participación democrática, votar con sentido crítico, viendo el futuro y no solamente el beneficio en el aquí y en el ahora. Valorar el patrimonio artístico, valorar lo que es la cultura, la política, la sociedad, tan devaluada como ahora la tenemos. Nuestro ambiente sería el mismo si yo valorara todo esto. Yo podría respetar
las obras de arte y cuando me quiero manifestar, no agredirlas? Son cuestiones que debemos de irnos preguntando. Queremos transformar. Las organizaciones están hablando de transformarse. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Quiero transformarme. Lo primero que necesito hacer es quitar las posturas rígidas. Sin eso, ¿quién se puede transformar? ¿Cómo puedo hablar de una transformación de la sociedad si las personas que estamos educando no logran cambiar posturas rígidas o estereotipos? Las humanidades me permiten analizar y evaluar información para hacer algo que queremos que haga la tecnología, pero es propiamente humano, tomar decisiones con conciencia, solucionar los problemas desde esta perspectiva y no a través de un algoritmo. El algoritmo me va a ayudar, claro, aprovechémoslo, pero ¿quién toma la decisión? Yo, considerando aspectos que no tomen en cuenta mis algoritmos. La formación de nuestros profesionistas requiere reavivar el humanismo, requiere que nuestra educación universitaria tome el humanismo como uno de sus pilares, si es que yo quiero tener ciudadanos funcionales en una sociedad democrática. Como dice Marta Nussbaum, sujetos que contribuyan al progreso de una sociedad y no solamente en términos económicos o en términos políticos. Necesitamos el reconocimiento de quien está alrededor de mí, pero con este reconocimiento que se basa no en la igualdad. Es muy fácil que yo reconozca al otro cuando digo, nos parecemos. ¿Cómo puedo generar empatía con ese otro que no se parece a mí, pero que también requiere que yo lo considere sus motivaciones y sus puntos de vista? Fíjate entonces cómo las disciplinas humanistas trascienden lo que es la memorización, la repetición, el acopio de datos. Va mucho más allá. ¿Qué es lo que me permite el pensamiento crítico? ¿Cómo aprendo el pensamiento crítico? Hablando con el otro, intercambiando puntos de vista, cuestionando, pero de una forma en la que yo no quiera controlar ni imponer mi punto de vista, sino tomar un espacio, valorarlo e integrarlo. La educación en humanidades propicia ese terreno de reflexión. ¿Cómo puede ser? Pues mira, sí. Cuando voy y veo una pintura y digo, ¿por qué lo pinto así? ¿Por qué ese color? ¿Por qué esa postura? ¿Qué me dice ese gesto? ¿Qué estoy haciendo? Cuestionando, imaginando, tratando de ponerme en el lugar de ese pintor para poder apreciar esa pintura. ¿Quién me lo da? Las ciencias humanas, las disciplinas humanas, las actividades humanas. Y eso me va a llevar a una aceptación genuina basada en la comprensión del otro, basada en esas diferencias. Cuando yo sé cuáles son mis diferencias contigo y las respeto, da lugar el diálogo reflexivo. Si no, es un diálogo en el que cada uno quiere imponer su punto de vista y te vas a enfocar en ganar esa discusión, pero no en un diálogo reflexivo. Este diálogo reflexivo me va a llevar a conocer más al otro y a mí. Y ese diálogo reflexivo me va a agrandar la aceptación en un círculo virtuoso donde, ¿por qué tendría que pelear con el otro si puedo llegar a esa comprensión de tu necesidad y de mi necesidad? Y eso lo vemos constantemente en la vida cotidiana. Hace poco escuchaba a una persona que me decía, mi vecino se puso a hacer una remodelación, pero no soporto lo que está haciendo. Me puso ya una pared. ¿Qué pasa si ella va y le pregunta por qué el otro requiere una pared? Y entonces puedo comprender y dejo de estarme enojando por la pared que me puso enfrente y trato de ver cómo puedo adornar esa pared, cómo puedo vivir con ella. Eso me tendría que llevar a identificarme con el otro y entender sus motivaciones. La capacidad de relacionarse está basada en la empatía genuina con los demás.
En las organizaciones quiero que tengan un trabajo colaborativo, pero si no se sabe ni hablar, no se sabe ni entender, y lo oigo muy a menudo, pues ¿de qué escuela viene? Que ni trabajo en equipo, de muchas escuelas, de muchas formaciones. Como organización, pues también tenemos que ver cómo voy fomentando esa colaboración. No es, ahora me decían, pues es que todo el mundo nacemos empáticos. Híjole, déjame decirte que si eso fuera, no habría guerras. La empatía no es una actitud innata. ¿Tenemos las estructuras biológicas para ello? Sí, pero se tienen que ejercitar. Yo podría ser levantadora de pesas, probablemente tengo dos manos, estoy hecha para ello, pero si yo no me ejercito, nunca voy a poder levantar pesas. Lo mismo sucede con la empatía. No es innata en el ser humano, aparece y se desarrolla a través del aprendizaje emocional. Si yo me aprendo toda la tabla periódica, pues me voy a saber los elementos que hay en la naturaleza, pero eso no va a generar mi empatía. Tiene que haber un aprendizaje de las emociones, que inicia así desde la temprana infancia, pero que ha de continuar en la vida joven y en la vida adulta. Todavía aún nosotros, los adultos, tenemos que seguir cultivando la empatía. Esta empatía la vamos a lograr a través de la participación en instituciones educativas que nos permitan ese acercamiento con las humanidades. No necesito estudiar literatura para desarrollar la empatía. Necesito que mi docente me lleve a actividades donde tenga que platicar con el otro, donde tenga que intercambiar puntos de vista para generar un entregable. Ahí estamos incidiendo en las ciencias humanas. Pero vamos viendo cómo y en qué consiste esta empatía y por qué decimos que son las humanidades las que nos van a ayudar a ir generando estos procesos. Mira, por ahí nos dicen los estudiosos que hay 3 tipos de empatía, que no te la sabías, tú creías que nada más era ponte en los zapatos de los demás. Sí, pero no. Existen 3 tipos de empatía. La primera es la empatía afectiva. Esa es la que me va a ayudar a conectar con la otra persona hasta el punto de sentir lo que ella siente. ¿Sí? Estamos hablando de un eco emocional. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos a veces con una persona que está súper nerviosa y empieza, ¿no? Con el chasquido. Y luego de repente tú también estás ya siguiendo ese. Esa es la empatía afectiva, donde tú puedes estar sintiendo lo que el otro siente. Pero esta sintonía, no creas que se da en la nada, se da en nuestros circuitos cerebrales. La podemos localizar en el sistema neuronal ascendente, porque te ves impactado por el otro, llega hasta a tus órganos de los sentidos, lo lleva a la corteza, a los sistemas neuronales, donde hay neuronas que hacen eco. ¿Te has dado cuenta que a veces una persona está cantando una canción y te queda la tonada, ¿no? Y dices, ¿por qué si yo ni me la sabía? Porque está funcionando tu sistema cerebral. Esta empatía afectiva nos ayuda a sentir nuestros pensamientos, pero también a sentir el de los otros. Hay una respuesta fisiológica muy similar a la de la otra persona. En esta empatía afectiva se basa el hipnotismo terapéutico. En el otro no. La empatía cognitiva. Mira, esa me va a permitir entender la perspectiva de la otra persona, entender su estado mental y al mismo tiempo que estoy entendiendo sus emociones, estoy gestionando las mías. Si el otro viene enojado y yo sé que después del enojo me lo puedo contagiar, pero yo me calmo, para pelear se necesitan 2. Aprendí que ya no, que gestionando mis emociones voy a evitar esos estallidos. Esto también se hace gracias a las operaciones mentales, a los circuitos cerebrales descendentes. Si la afectiva es ascendente,
La cognitiva es descendente y me permite controlar mi emoción. Supone pensar en nuestros sentimientos, pensar en el de los demás a través de un reconocimiento derivado de nuestro cerebelo, que es de las estructuras más antiguas que tenemos y que hace posible la convivencia. Ubica a los neandertales que tenían el cerebelo, necesitaban vivir en grupo porque pues si no, no iban a sobrevivir. Claro que se enojaban, pues eran neandertales, pero también tenían emociones. Y el otro se enojaba y el otro también, y eso era una guerra, no podían convivir. Que tuvieron que aprender aún sin palabras. Tú te enojas, yo no. De ahí viene esta capacidad cognitiva que nosotros tenemos para poder entender al otro. Y finalmente tenemos la preocupación empática. Este es el culmen, la cereza del pastel de la empatía, porque activa mi acción. Ya no solo me puse en tu lugar, ya no solo te entendí, actúo en consecuencia y entonces podemos ir generando acuerdos porque me voy a ocupar de ti. Se refleja en esta actitud compasiva que yo puedo tener y esta actitud compasiva va a combinar el afecto y el apego. ¿Cómo lo desarrollo? Haz que tus alumnos se encuentren unos con otros, que platiquen, que dialoguen y en especial que digan cómo se sienten, porque es a través de las emociones que yo me encuentro con el otro. Como ves, no nacemos naciendo empáticos. Esta habilidad interpersonal se va desarrollando en lo emocional, en el ámbito social. Y esto, como te dije, ha de comenzar en la primera infancia, pero necesita seguir progresando. Seguramente has escuchado hablar de los estudios de las neuronas espejo. Estas neuronas espejo que están localizadas en la corteza cerebral también te habilitan para la empatía. Si bien no es innata, tenemos las estructuras cerebrales que hace falta ejercitarlo. Oye, para ejercitarlo necesito hacer una licenciatura en artes griegas. No, necesito platicar con el otro, entender su emoción, entender la mía. Para entender la mía necesito vida interior. Qué bueno que nuestros alumnos aprendan algoritmos, aprendan programación. ¿Cómo los estoy enseñando a comprender su propia vida interior, para la cual no siempre tengo materias disponibles, pero necesito empezar a activar esa parte cerebral? Tal como nos dice Goleman en muchos de sus escritos, conferencias y libros, si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa qué tan inteligente seas, ¿qué crees? No vas a llegar muy lejos. Y la prueba está en este profesionista que te platicaba hace rato. Para desarrollar la empatía, ¿cómo podemos comenzar? Con algo tan sencillo que tú y yo sí tenemos innatamente, que es la imaginación. A través de la imaginación, el asombro, la exploración, por la experiencia mía y de los otros, voy a poder desarrollar esa empatía. La capacidad de imaginar no se pierde a lo largo de nuestra vida y esta la fomentamos en nuestras instituciones educativas por medio de programas que dependiendo del nivel, que dependiendo del área que se tenga, promuevan el teatro, la danza, la literatura, las artes y las que se parezcan. Estas disciplinas me ayudan a desarrollar la vida interior. Y tú dirás, ¿cómo la danza me va a desarrollar la vida interior? Un día ve a una clase de la que te guste, vas a empezar a escuchar música y va a empezar a hablar tu voz interior y te va a decir, muévete, muévete con soltura, muévete a la derecha, muévete a la izquierda. Qué sencillo, ¿no? Con eso empezamos a cultivar esa vida interior que necesitamos para generar la empatía.
A través de la educación de las humanidades es posible establecer las condiciones para que el estudiante entre en contacto con constructos tales como la raza, el origen étnico, la experiencia, la interculturalidad. ¿Cómo puede aprender interculturalidad si no se comprende ni él mismo, si no tiene esta vida interior? Para llevarlo a esos constructos necesita comenzar a entenderse él mismo. El respeto es otra de las grandes actitudes que necesitamos para poder generar la empatía. Ya sé cómo piensas, pero eso no significa que yo te voy a imponer mi punto de vista, sino que a través del respeto voy a empezar a generar esos espacios donde tú y yo podamos entablar un diálogo con argumentos, con críticas empáticas, preparando el discernimiento, preparando la comprensión del otro para poder entender la complejidad de los problemas que ahora vive la humanidad. Nuestros problemas ya no son difíciles, son complejos. Y eso nos lo está diciendo la teoría del caos y lo que nos dicen ahora las organizaciones. Ya no vivo en un mundo buca, ahora vivo en un mundo brani, donde todo es pasajero, donde muchas de las cosas son cristalinas, lo que hoy es en un segundo, mañana ya no es, donde me genera incertidumbre, donde me genera ansiedad. En ese mundo van nuestros alumnos. ¿Cómo los estoy preparando para que ellos mismos empiecen a vivir este respeto y esta empatía? La formación del pensamiento crítico a través de la educación humanista implica reflexionar sobre las creencias, sobre ideas de los individuos, sobre nacionalidad, sobre política, sobre género, y todo esto tiene que pasar a través de un filtro. Ese filtro es la racionalización, pero esta racionalización no con este tinte de agresión desencarnada que nos ha llevado a donde estamos ahorita a nivel mundial. Es necesario desarrollar en nuestros alumnos la capacidad de interpretar con inteligencia el mundo de los otros, sin interacciones que sean controladoras, haciendo a un lado el miedo, los prejuicios que permitan ir eliminando estos estereotipos que no me permite convivir con los demás. Tú y yo vemos esto todos los días. Por nuestro país pasan los inmigrantes y observa lo que opinan tus alumnos. Unos están de acuerdo, otros no, otros ya les cerraron la frontera, otros dicen que van a hacer algo y finalmente somos seres humanos. Esos son los problemas interculturales, cómo los estamos ayudando a abordarlos y a examinarlos. Pero te tengo buenas noticias. Fíjate que en humanidad, en humanismo, no todo está perdido. Hay mucho que podemos hacer. Fíjate que en Europa está habiendo una rehumanización de la educación y déjame platicarte. Ellos están proponiendo volver a reconsiderar los fines educativos, no los fines económicos, porque lo que necesita Europa y el resto de los países es una ciudadanía democrática mundial para fortalecer la dimensión ética del ser humano. Hemos perdido esa dimensión donde tendremos que empezar a desarrollar el ser y no solo el tener. La Agenda 2030 de estos organismos internacionales está poniendo en primer lugar a la persona, enfatizando el cuidado del planeta, con un no firme a la degradación y con un sí a la prosperidad y a la justicia. Están viendo la necesidad de desarrollar competencias emocionales. Esas son las propiamente humanas con las que vamos a ir adelante de la tecnología, donde tendrán que estar incorporando el bienestar personal, pero también el bienestar social. Están tratando de educar en valores, en actitudes y comportamientos. Eso me hace interesantísimo. ¿Cómo vamos a evaluar actitudes y comportamientos? Necesitamos hacerlo. ¿Cómo y para qué? Las competencias están cambiando. Fíjate que hace 5 años ellos mismos reflexionaban y una de sus competencias era aprender a usar los dispositivos. Y ahora están proponiendo, escucha lo que proponen,
aprender a usar responsablemente las herramientas digitales. Ah, sí, nada más le pusieron la palabra responsablemente. Eso implica toda una actividad renovadora. Ya no se trata de que uses la tecnología, que lo hagas responsablemente. Y eso marca una diferencia. Eso marca la generación de valores y de creencias diferentes, nuevas y adaptadas a nuestra sociedad. Otro ejemplo que también veía en las competencias es que ellos proponían el fomento de la iniciativa emprendedora. Está buenísimo, pero ahora lo que dicen, sí, pero el primer proyecto a emprender es la identidad personal. Eso dio un giro. También déjame decirte, también en Europa, ya nos tocará también a nosotros. ¿Te acuerdas que tenemos el famoso STEM? Necesitamos profesionistas en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Pues los británicos se dieron cuenta que también necesitan el SHAPE y ellos lo definen como ciencias sociales, humanidades, artes para la gente y la economía. Sí necesitamos la ciencia, pero también necesitamos el humanismo. Y esto porque quieren formar un futuro sustentable. Necesitamos estas dos partes para ese futuro sustentable. Cito a Fernández de Cao cuando nos dice que las habilidades relacionadas con el dominio artístico son muy cercanas a las que evaluamos en el área científica. Y me llamó mucho la atención esta cita que te voy a dar. La habilidad crítica consiste en mirar detenidamente, analizar y razonar sobre lo que observas. Asimismo, el razonamiento espacial es necesario en los ámbitos de la ingeniería, de la arquitectura, pero encuentra que se puede desarrollar mediante la educación artística. Tu cuerpo es un cuerpo geométrico que está en un espacio. También te sirve para estar desarrollando esas competencias, pero tenemos que ver cómo lo hacemos. Encontraron por ahí que en algunos países donde se aplica esta evaluación de PISA, encontraron que los resultados más altos estaban relacionados con los países que estaban generando más horas dedicadas a la educación artística. Y se preguntaban por qué. Y esta es la respuesta que encontraron. Porque enseñan a imaginar un futuro posible y porque les dan herramientas para continuar con esta imaginación. Los procesos artísticos y de creación son herramientas educativas que la podemos utilizar de manera transversal para generar experiencias en las que nuestros alumnos sientan, observen, piensen, reflexionen. Y eso, estarás de acuerdo conmigo, es la base de la educación. Pasemos a ver ahora el mundo laboral, que es donde van a ir nuestros egresados. Mira, las organizaciones están hablando de transformarse, de cero jerarquías, de que todo el mundo te aporte su punto de vista, porque cuando yo tengo todos los puntos de vista, los valoro y los considero, voy a poder llegar a más clientes, a más usuarios. Si las organizaciones requieren cambiar sus competencias, también nosotros requerimos hacerlos para que nuestros alumnos puedan integrarse fácilmente a ese mundo laboral. Ya no basta con que seas el mejor técnico, necesitas gestionar personas, liderazgo, sensibilidad interpersonal, porque las organizaciones son más que tecnología. La tecnología nos facilita, nos automatiza. Qué bueno que lleguen para que hagan esas tareas repetitivas, esas tareas que requieren especialización. Eso significa que muchos puestos de trabajo se están quedando obsoletos. Una vez me dijeron, ayúdanos a encontrar un user experience. Dije, oh my God, ¿qué será eso? La persona que está buscando información de cómo quiere el cliente recibir su experiencia de compra. ¿Qué necesita ese user experience? Relacionarse con los demás, entender al otro. Bueno, pues hagamos de nuestros alumnos
esas personas innovadoras, creativas, relacionadas, que van a encontrar un rol en nuestro futuro laboral. También me encontré con algo interesante. Las humanidades digitales ya están, ya las tenemos aquí. Estas, ¿qué requieren? Pues sí, tecnología, gente que programe, pero sobre todo gente que sepa actuar en grupos multidisciplinarios. Las humanidades pueden aportar estas capacidades de cooperación, de igualdad, de sostenibilidad, que pueden permitir conocer al otro y desarrollar algoritmos más humanos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Desarrollar algoritmos más humanos, donde esta me ayude a identificar qué requieren los grupos vulnerables, cómo los puedo atender, de qué forma podemos entrar a esta inteligencia artificial de manera ética, donde yo no esté traspasando la privacidad del otro. Se requieren reglamentos. ¿Y quiénes van a hacer estos reglamentos? Nuestros humanistas trabajando de la mano con estos grupos tecnológicos. Hoy te invito a que reflexionemos y empecemos a ver que es momento de redirigir el timón al potenciar los valores que nos hacen humanos. Yo aplaudo que esté la tecnología, pero también necesitamos estos valores humanos para construir un futuro posible, para no acabarnos al planeta, para no acabar con el otro. Necesitamos llegar a ese mundo juntos y en un medio ambiente apto para nosotros. Una educación integral nos va a proporcionar una mejor forma de afrontar estos grandes retos que ahora tenemos. El futuro de las humanidades depende en gran medida de la importancia que le otorguemos a estas disciplinas en la sociedad, pero también en el ámbito académico. Te invito a hacer esa reflexión, te invito a dar este golpe de timón y estar formando a este alumnado que va a vivir en este futuro inmediato, que también requiere este toque humanista. Muchas gracias por tu atención. Hola, ¿qué tal? Cuando escuchaba lo que planteaba, pensaba en, hablando de elementos humanísticos, sociales, emocionales, cómo volver curricular lo que no es curricular. No me refiero al aspecto como evaluativo, sino al aspecto formal del propio proceso. Me queda claro que en elementos de políticas públicas se han intentado hacer como proyectos y me queda muy claro que en su propuesta hay un tema de la transversalidad en el arte, pero eh, ¿ha pensado usted en temas como quizás no transversales, sino más directos para volver este elemento que no es curricular, curricular? Fíjate que es una muy buena pregunta porque nos lleva a cuestionar nuestra propia oferta educativa. Yo hoy lo que te podría decir es que son las experiencias las que educativamente tendrán que llevarnos al humanismo. Y déjame darte un ejemplo y un ejemplo de empresa. En una de las organizaciones que me tocó estar ahí, la capacitación ya no daba. La capacitación como la conocemos, tu diseño instruccional, a toda la logística de la capacitación, la evaluación. Y un día nos dijimos, ¿qué pasaría si en lugar de traerlos a un aula, les decimos, ustedes son parte de una misión que va a ir a la luna? Díganme qué necesitan. Cuando empiezas a construir experiencias con base en las competencias que tú quieres dar, puedes darle un panorama mucho más real y donde puedes incluir el arte, la argumentación, la construcción, pero necesitamos empezar a pensar en experiencias donde se reúnen los temas. Va muy de la mano con las competencias. En pocos años vamos a tener una reforma de las competencias y vamos a hablar de ofrecer experiencias. ¿Cómo lo aprendimos o cómo nos empezamos a dar cuenta?
Hace rato les platiqué del user experience. El que tú tengas un botón en la computadora del lado derecho y no del lado izquierdo obedece al user experience. Si eso está haciendo el área técnica, yo como humanidad, ¿cómo le muestro una situación para que la tome como aprendizaje? Hoy por hoy esa es la respuesta que te podría dar, pero creo que necesitamos seguir profundizando en esto que dices. ¿Cómo convierto un programa netamente cuantitativo? ¿Cómo lo combino con estos temas cualitativos? Para mí la respuesta inmediata es: empecemos a hacer un diseño instruccional basado en experiencias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes, gracias. Me preocupa el tema de la empatía, porque estamos lidiando en la universidad con alumnos post pandemia, o sea, ya nos llegaron estos alumnos que vivieron gran parte de la preparatoria en aislamiento, y no sé si esta falta de sociabilización todavía en una etapa muy formativa los ha hecho menos empáticos. Y eso pues, habla de un nivel de inmadurez que, aunque lo expliques a nivel racional, no tienen la habilidad de ver al otro y ponerse en su lugar. Entonces, la pregunta es, esto me preocupa que digas que, bueno, se forma en la primera infancia y qué tanto ya no puedan moverse de ahí, y que tendríamos que cambiar también curricularmente actividades que desarrollen esta empatía, porque se me hace fundamental para todo a nivel profesional. Si tú no comprendes al cliente aún en áreas muy técnicas, no vas a poder lograr darle un buen servicio. Fíjate que esto que mencionas, antes de la pandemia ya se veía venir, porque tú observas a un grupo de adolescentes, ¿dónde están? Aquí en el celular, y bueno, ellos tienen mucho más aplicaciones que nosotros, o sea, no sé cómo le hacen, pero tienen más habilidad. Ya estaban acostumbrados a vivir en un mundo virtual donde el otro, si está junto de mí, a veces ni me doy cuenta. Con la pandemia se agudizaron y muchos de ellos ya ni siquiera quieren venir al modelo presencial. ¿Qué podemos hacer? La empatía la vamos a poder desarrollar. Acuérdense la plasticidad del cerebro. Tenemos las neuronas espejo que me están ayudando y tengo los centros cerebrales que están aptos para el aprendizaje. Pero tenemos otra vez que volver a empezar en estas actividades. Mira, seguramente han oído de los hackatones que organizan tecnológicos. Esos encuentros donde van estas personas los ponen por equipos y tienen que empezar a interactuar. Así es como tenemos que volver a comenzar con ellos. Estas pequeñas actividades, ponles un reto, ponles un concurso, pero no lo hagas individual. En las organizaciones se está pensando ya en quitar las evaluaciones de desempeño individuales para dar paso a las evaluaciones de desempeño grupales, donde el objetivo no es mío, el objetivo es compartido. ¿Cómo pensar? Yo sé que es complicado porque tenemos un sistema de evaluación que debemos de observar, pero ¿cómo podemos incluir estas evaluaciones donde haya una corresponsabilidad? Claro que vamos a tener los equipos en los que dicen, ya ándale, ponme en la portada, porque pues, no pude hacer el trabajo. ¿Cómo empezar a que ellos empiecen también a ver este problema? Desde la empatía, a ver qué te pasó, por qué, oye, pero cómo puedes colaborar, cómo puedes engrandecer el equipo, cómo empezarlo a ver desde una perspectiva diferente. Aprovechemos todas estas festividades que tenemos para que vengan a conversar. ¿Cómo hacemos estos conversatorios? ¿Cómo les decimos? Necesitas hacer un TikTok grupal de 3 minutos que vas a subir en tal lugar. Ese TikTok donde tengan que ensayar algo, ya es esta cercanía. Tenemos que empezar de lo poquito a lo mucho. Sí, nuestras nuevas generaciones interactúan en un chat virtual donde yo me quedo atrás de una pantalla donde no te doy mi cara. Hay muchos miedos en ellos, sobre todo el contacto, que ni ellos mismos se dan cuenta.
pero cada vez vamos a tener gente más aislada y lo que se trata, la sociedad, la comunidad, la nación, es un grupo de personas que interactúan y que de alguna manera se reconocen. Veamos ahorita lo que pasó en Acapulco. Si no aprovechemos esto, ¿sí? ¿Cómo crees que se sienten? Oye, hagamos un censo. ¿Cómo harías un censo? ¿Qué tipo de plataformas nos pueden ayudar para interconectar a las personas que no encuentran con las que sí están? Esos retos, esas experiencias, capitalizarlas. Yo ahorita lo veo complicado en una oferta educativa, pero sí dentro de un salón de clase, en un tema, sí se puede hacer esto. A pesar que sea virtual, tenemos el Zoom, tenemos los classrooms, donde ellos tengan que hablar. Y dame un argumento, susténtalo, concuérdalo. Estos consensos es lo que me hace ir al encuentro del otro. Bueno. Muchas gracias y felicidades por la presentación. Como en la poca experiencia de docente que he tenido, me he percatado de que los estudiantes pues tienen resistencia ante estos temas de las humanidades. Yo personalmente soy profesor de materias de ética empresarial, reflexiones éticas, ética general, y pues doy cuenta de esto, ¿no? Porque cuando estoy hablando sobre el compromiso ético en diferentes ambientes o aspectos de la vida, tanto personal como profesional, pues nada más veo los ojitos de los alumnos que se van para atrás así como que dicen, ay, ¿esto para qué, no? Y también platicando con otros docentes de materias de formación humanista, pues como que tenemos esta experiencia, ¿no? De que hay una resistencia, porque pues para ellos este tipo de temas, este tipo de reflexiones, pues no lo ven como encaminados a su perfil académico, profesional, porque son arquitectos, son contadores, son comunicólogos, y la cuestión de las humanidades como que es una cuestión aparte. Y pues consideran estas materias muchas veces como de relleno o ay, pues una carga curricular innecesaria, ¿no? Entonces, pues ahí vemos ese reto, ¿no? De cómo integrar estas materias o esta formación humanista, inculcar estas ciencias del espíritu, la filosofía, el arte, incluso la teología, el pensamiento teológico en nuestros estudiantes, ¿no? Pero yo quisiera preguntar ante esto, ¿cuál sería como eh, eh, un mecanismo o una forma de poder llevar esa actitud reflexiva, humana, a los estudiantes para que no se sienta como una resistencia, como algo impuesto, como algo que no aporta a su perfil, a su carrera? Llévalo a ejemplos concretos. Por ejemplo, ahorita que me decías, tengo arquitectos. Ponles el caso de tal grupo compró este terreno en este precio y ahora estas personas tienen que ser desalojadas. Eso es algo que ellos... ¿Cómo se sienten? ¿Qué harías? ¿Qué leyes los protegen? Como persona, ¿cómo le podemos ayudar? Ponle casos concretos. Esto que te estoy diciendo pasó en los tiradores de Santa Fe. Esa gente tuvo que irse. Hoy se ve bonita, pero Santa Fe no era bonita. Eran los tiraderos. Ese es un caso que tiene que ver con su quehacer, pero que donde él tiene que buscar más allá de qué carga van a tener los muros. Ahí había gente. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo se siente? Haz una investigación de dónde están ahora, cómo viven, cómo son sus casas y llévalos a la reflexión. Utiliza lo que sucede todos los días a nuestro alrededor. Acapulco, creo que la parte más bonita, hace mucho que no voy, pero la parte más bonita creo que era la costera cuando yo iba. Y lo demás, te dan ganas de ponerte a llorar. ¿Qué hay atrás de la costera? A ver, investiga, pues ya hay estos mapas Google Maps. A ver, métete, dale una ojeada, no necesites ir para allá, dale una ojeada.
Y si tú fueras esa persona, ¿qué harías? ¿Cómo te gustaría ser ayudado? ¿Qué tipo de ayudas necesitarías? Empieza a cuestionarlos y ahí ve metiendo tus temas de ética. Nuestros jóvenes ahora, en general, viven una sociedad líquida. Hedonismo, aquí no hay sufrimiento, el que sufre pierde. Trata de sacar la mejor ventaja. Presentándole estos problemas, poniéndole cara al problema, es cuando van a empezar a cuestionarse más allá del conocimiento técnico. Ahí es donde empezamos a generar esa empatía de, no, y esta persona ahora, ¿dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas que quedaron damnificadas y que, bueno, pues no son los hoteleros? ¿Quién los va a ayudar? Ellos no tenían seguro en su casa, quizá los hoteleros sí, pero ellos no. ¿Qué vamos a hacer? Organízalos. Oigan, y si les mandamos a Túnez, cooperemos. La cooperación es una forma de empatía. Comenzando por ahí, con estos ejemplos prácticos del día a día, desafortunadamente tenemos muchos problemas éticos y esos los podemos utilizar. Que vean que no es algo alejado, no es, ay, el bien y el mal, no, es algo con lo que convivo todos los días. Muchas gracias. Igual me sumo a la felicitación por su conferencia. La verdad, nos nutrió muchísimo y me parece muy valioso fomentar estos valores, ¿no? De la empatía, el respeto, la cooperación, que lo comentaba con nosotros como formadores humanistas, pues los tenemos presentes, ¿no? Pero creo que sí lidiamos con algo o con un malestar ahorita en los salones de clase, que son dos factores. Uno, el aburrimiento. Lo veníamos dialogando, les presentamos conferencias y a los 3 minutos dicen ya me aburrí. Y hay que estar como innovando, ¿no? En las clases para ver que parecemos payasitos o circo, yo no sé qué, ¿no? Pero todo el tiempo se aburren. Y la otra, la construcción también de valores falsos, porque cuando les planteamos algunos ejemplos sobre la empatía, sobre el encuentro con el otro, son empáticos, pero con quien les conviene. La colaboración es con quien les conviene o con quien quieren, ¿no? Y al otro lo desacreditan. Entonces, ¿cómo tratar estos asuntos dentro del salón de clase para que no se consoliden estos valores falsos, ¿no? La tolerancia, también tolero, pero falsamente, solo lo que, como lo veníamos igual comentando, solo lo que a mí me conviene. Y si tú piensas otra cosa, no. Entonces, ¿cómo lidiar con eso en los salones de clase? ¿Cómo combatirlo? Sí, la sociedad no nos ayuda mucho, ya lo dijo por ahí el Papa Francisco, vivimos en una época del descarte. No me gustas, te descarto. Esto no sirve, lo tiro a la basura. ¿Ok? Aquí tendríamos que comenzar primero con esa vida interior. Muchas veces es decirle, mencióname 2 autores que odies. Ahora dime por qué, de dónde, con qué no concuerdas. Y si tú y él tuvieran que estar en una isla solos, ¿qué harías? No podemos más que poner esta imaginación que decíamos, que es con la que se va desarrollando la empatía. Pero ahora yo te invito, no estés haciendo actividades y actividades para que no se aburran. Siéntalos y diles que ellos diseñen la clase. Y tú vas a escuchar. ¿Cómo quieres que sea la clase? ¿Qué tipo de actividades te voy a poner? Ponlos al centro y tú ponte hasta atrás. Es que eso es lo que nos está pasando. Sí, queremos que no se duerman, queremos que no se aburran. Y hacemos, y hacemos, y hacemos. Hay que ponerlos al centro, el alumno al centro. Pero para que yo pueda tener al alumno al centro, necesito saber qué quiere y después discernir de eso que me dijo que es viable y qué acuerdo podemos generar. Y que te ayuden con la clase. Los temas técnicos están ahí, pero el pensar sobre ese está en ellos. ¿Cómo los llevo? No a que me hagan un ensayo, pues está el ChatGPT. Ese ensayo debe tener otras características. Dame 2 bullets a partir de tu investigación, 2 puntos con los cuales estás de acuerdo con el autor, con el que no estás de acuerdo y cómo en una situación podrías ustedes estas 2 opciones convivir. Ya no necesitan hacer hojas y hojas, ya se las da el chat GPT, además son bien hábiles, pero no nos importa eso. ¿Qué hace el alumno con eso que le da el chat GPT? ¿Qué hace con él? No, ya no queremos tareas así como de 52,000 hojas. Dame 2 puntos, pero que se vea que hubo análisis.
que preguntó, que a lo mejor fue con su familia, oigan, me están dejando esto y ni entiendo, ¿ustedes qué piensan? Y eso es lo que queremos, que empiecen a socializar el conocimiento. Muy bien. Doctora, pues agradecerle conocimiento, sabiduría, ser parte de nuestro equipo docente. Voy a ponerle en común una metáfora y escuchar su punto de vista. Es una metáfora de Lucas. Le preguntan a Jesús quién es mi prójimo y dice, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos bandidos, le quitaron hasta la ropa que llevaba puesta, le golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasó un sacerdote por aquel mismo camino, pero al ver al herido, dio un rodeo y siguió adelante. Luego pasó por ahí un levita, que al verlo dio también rodeo y siguió adelante. Finalmente, un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, le vio y sintió compasión de él. Se acercó, curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida a este hombre, si gastas más, te lo pagaré a mi regreso. Pues bien, ¿cuál de aquellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues bien, haz tú lo mismo. Curiosamente, Samaria está en la franja de Gaza, Hoy. Gracias. El culmen de la empatía, doctor, el culmen de la empatía. Tuvo compasión, empatía afectiva, cognitiva y la preocupación, porque hizo algo. No solamente dijo, ay, pobrecito, ahí está la afectiva, ay, pobrecito, ojalá que alguien lo cure. Pues, ahí está la cognitiva, pero, ay, pobrecito, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Yo lo ayudo. Eso es el culmen. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos lleguen a esa empatía? Primero es, me conozco, te acepto, tus diferencias no me hacen no aceptarte. Y después, aunque yo no comulgue contigo, tú y yo vivimos en este planeta. Y yo no te desaparezco y tú no me desapareces, porque aquí estamos. Es el culmen de la empatía, el culmen del humanismo. ¿Para qué quiero tanto misil súper tecnológico si con ese voy a desaparecer a quien es como yo? Esas son las reflexiones que hay que llevar a nuestros alumnos. Maestro, creo que acá atrás. Nuestra última pregunta. Gracias, muy bien, muy interesante. Casualmente, en un evento de hace unos días, se abordó este mismo tema, ¿sí? Diría yo que casi con ideas semejantes por un español, ¿sí? Y llama mucho la atención estos esfuerzos que se hacen y la cita que acabamos de escuchar de la parábola, porque los hombres tenemos una empatía sí natural bajo circunstancias de crisis. Los mexicanos hemos presumido el temblor del 85, como seguramente ahora se darán circunstancias semejantes entre quienes atiendan el caso de Acapulco y la zona afectada, ¿no? Esto responde a una identidad con el otro, pero por ejemplo, en el fondo es ¿por qué me identifico con el otro? La auténtica empatía tiene que tener un fundamento sólido, y este fundamento sólido, pues Fratelli Tutti nos lo acaba de señalar el Papa Francisco
con insistencia, ¿no? Lo otro son ejercicios de empatía, ¿sí? Que obviamente hay que hacerlos y realizarlos. Permítanme ponerme de ejemplo. Ayer viajaba yo de Monterrey a la Ciudad de México. Me acaban de operar la rodilla y seguramente por culpa mía, porque no me di cuenta, el boleto de regreso era, imagínense, a Santa Lucía. No, pues en cuanto me di cuenta, protesté. Bueno, fui a donde están los boletos a ver qué podía hacer yo y como pues eran de los baratos, por supuesto me dijeron que nada. Y mi esposa se acercó con quien nos había documentado y dijo, no, pues es que así está el boleto. Yo le decía, es que me están engañando. Ustedes me dicen el aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México. Y no está en la Ciudad de México, es el Estado de México. Bueno, estaba un muchachito que me traía en la silla de ruedas, que se puso a movilizarse de una manera impresionante. Lo primero que consiguió fue que el vuelo que era para Santa Lucía fuera para la Ciudad de México. Porque para esto, cambiar boleto me costaba 8,000 pesos por persona. Cuando los 4 vuelos ida y vuelta de mi esposa me habían costado 4,000. Bueno, pero lo interesante es que este muchachito, jovencito, así estaba, terminó consiguiendo un vuelo más temprano que el primero que había conseguido, consiguió un buen lugar, o sea, una actitud de servicio, y ahí no terminó la cosa. Luego hablamos muy mal de los sobrecargos, una atención inesperada, y cuando fui de los últimos en bajar, había 2 maletas arriba. Varios de los pasajeros, les ayudo, jovencitos y maduros. O sea, sí hay en las personas una identidad cuando perciben el problema. Lo que pasa es que luego no sabemos mostrárselos y atraerlos, como acabas de decir, a la solución del problema. Pero el hombre sí es simpático por naturaleza, somos semejantes. También tenemos motivos de diferencia, ¿verdad? Pero en el fondo somos humanos, ¿no? Entonces, por eso es humanismo, ¿no? Pero a fin de cuentas aquí, en Amici, pues tenemos que ser un humanismo cristiano. Gracias. Coincido. Creo que los seres humanos tenemos desarrollado la empatía en diferentes niveles. ¿De qué se trata? Que no quitemos el dedo del renglón, que desde nuestra trinchera sigamos desarrollando esa empatía, aún si no es un tema de mi clase. Pero a través de las actividades podemos hacerlo, porque de eso se trata, de tener un mundo donde yo no necesito ser perfecta si estoy rodeada de los demás, porque mis imperfecciones están a cargo de los otros y sus imperfecciones están a cargo mía. Y eso es lo que nos interrelaciona. Entonces los invito a reflexionar sobre nuestro quehacer de todos los días. La empatía es de todos los días. El ser humano es de todos los días. Muchas gracias. Pues un aplauso para la doctora.